Buen día, queridos oyentes. Mi nombre es Juan Pablo Martínez y estamos acá en esta sección de curiosidades e investigaciones literarias. En esta ocasión hablaremos de una mujer bastante interesante, una mujer con un contexto riquísimo a nivel cultural, a nivel personal también. Se trata de Jane Austen, mujer nacida en Inglaterra aproximadamente en los años 1800, y es una mujer que marcó un antes y un después en la historia de la literatura y en la historia de la mujer dentro de la sociedad, ya que se le atribuye que es una de las primeras en hacer unos acercamientos bastante interesantes, bastante profundos en cuanto a lo que hoy en día ya se conoce como el feminismo. Se le atribuye como ser una de las fundadoras, aún sin proponerse generar un movimiento como tal, ¿no? Ella como que lo hacía a través de sus letras, a través de sus propias experiencias. Trataba de relatar y de hacer entender que la mujer tiene y debe tener un papel igual de importante que el hombre. No siendo más, la charla del día de hoy se titula La balanza emocional y el rol social de la mujer en las novelas de Jane Austen. Para realizar un análisis completo y apropiado de la visión de mundo basado en la teoría de la novela de Goldman, tenemos que partir de un objeto de estudio. En este caso, hablaremos de los aspectos más importantes dentro de ciertas novelas seleccionadas, aspectos tales como los sentimientos y las emociones, desde un factor netamente psicológico que Austen desarrolla de manera prodigiosa en cada personaje. Asimismo, vamos a abordar lo relacionado con el papel social de la mujer, particularmente en esa época, en Inglaterra en los años 1800. En total se van a analizar 4 novelas: Orgullo y Prejuicio de 1813, Sentido y Sensibilidad de 1811, Persuasión de 1816 y Los Watson de 1871. En primer lugar, es importante tener un contexto de la época, ¿no? Decimos que estas obras pertenecen a un ambiente del siglo XIX en donde todo está marcado por el auge de la revolución industrial. Estos ecos de aquella revolución pues palpitan prácticamente en el aire en cada rincón de Europa. Sin embargo, cabe aclarar que estas obras parecen estar detenidas más en aquellos campos aledaños, en una vida totalmente rural. No se centra tanto en la vida caótica de las ciudades, de los citadinos, sino que se va más allá a aquellos lugares que son como más tranquilos en cuanto a su contexto, en cuanto a su naturaleza. Y pues esto tiene bastante relación con lo que es la vida de ella. Ella prácticamente pasó toda su existencia en lugares aledaños a las ciudades, lugares en donde ella vivía cotidianamente, pues bajo las directrices de lo que se supone que debía ser una mujer en aquella época. Ahora bien, desde esa perspectiva histórica, la mujer era constantemente relegada
a unas funciones netamente de ama de casa, de complacencia hacia el hombre. Su deber era ser sumisa y, entre comillas, toda una dama. Esto es algo que se refleja con notoriedad en el siguiente fragmento de la novela Persuasión, más exactamente en la página 261. Dice: sí, nosotras no nos olvidamos tan rápidamente de ustedes como ustedes de nosotras. No lo podemos evitar. Vivimos en casa, quietas, solitarias, y nuestros sentimientos nos oprimen. Ustedes se ven obligados a caminar. Tienen una profesión, proyectos, negocios, de una u otra clase que los llevan sin demora al mundo, y la actividad diaria y el cambio suaviza las emociones. Como se observa en esta cita, hay una clara enunciación de lo precario que son las aspiraciones personales para una mujer en esta época. También se ve en consecuencia la parte de los sentimientos que son exacerbados por las nulas acciones de emplear el tiempo en algo más que hacer el aseo del hogar o en atender a la familia. No obstante, a lo largo de todas sus obras, Jane Austen se dedica a hacer una constante crítica a ese mundo de vivir de la mujer en dicha sociedad. Ella hace uso de comentarios satíricos y mordaces en contra de unas convenciones sociales que están instauradas. Ejemplo de ello se ve también en la novela Persuasión, en la página 116, que nos dice: y sin embargo, pensó Ana, mientras iban a reencontrarse con el grupo, no creo que padezca más que yo. Sus expectativas de dicha no pueden haber terminado tan absolutamente. Es más joven que yo, más joven por ser un hombre. Podrá recomponer su vida y ser feliz con alguna otra. Este fragmento evidencia de nuevo la subvaloración al hecho de ser mujer. Creo que es bastante claro. Y también cabe aclarar que aquí, específicamente en esta novela, el hombre en cuestión de quien habla Ana es 10 años mayor que la protagonista. Pero el asunto es que en dicho tiempo una mujer debía casarse lo más pronto posible. Aquí la protagonista Ana tenía 27 años y ya ella se proyectaba como una mujer sin futuro. Ya como que se le estaba pasando el tren, como se dice coloquialmente, y sin un marido al lado, quien la sostenga económicamente y claro, que también la haga feliz, ¿no? Siguiendo esta misma línea, en las 4 novelas son las mismas familias quienes se encuentran bajo el sesgo de tener apellidos distinguidos y del posterior patrimonio que posean. En cada obra se desarrolla la escena de que las protagonistas son mayoritariamente mujeres y narran la relación entre hermanas y de cómo la madre busca casar a sus hijas con un hombre de buen apellido y fortuna, ya que esto les va a garantizar un ingreso y un posible prestigio a su familia. Esto lo podemos ver en el libro Sentido y Sensibilidad, en la página 5, que nos comenta: ante el primer signo de amor que percibió en su comportamiento hacia Elinor, dio por cierta la existencia de un vínculo serio entre ellos, y se entregó a considerar su matrimonio como algo que pronto se haría realidad. En unos pocos meses más, mi querida Marianne, le dijo, con toda seguridad Elinor se habrá establecido para siempre. Para nosotros será una pérdida, pero ella será feliz. Este es un ejemplo de esa influencia constante de la madre en cada novela. La madre, la mamá como protagonista en cada novela hace las veces de casamentera,
aun cuando la propia hija no ha dicho nada sobre sus sentimientos o siquiera algo sobre el asunto. Hemos sacado otro ejemplo de Orgullo y Prejuicio en la página 2. ¿Cómo se llama? Bingley. ¿Está casado o soltero? Oh, soltero, querido, por supuesto. Un hombre soltero y de gran fortuna. 4 o 5 mil libras al año. Qué buen partido para nuestras hijas. ¿Y qué? ¿En qué puede afectarles? Mi querido señor Bennet, contestó su esposa, ¿cómo puede ser tan ingenuo? Debe saber que estoy pensando en casarlo con una de ellas. Esta es una evidencia más de que refleja la misma actitud de una madre que busca casar a sus hijas, y también en donde el padre de familia adopta una mirada y posición crítica de las costumbres sociales, al igual que su hija Elizabeth, la cual es bastante obstinada en sus pensamientos y sus maneras de ser no encajan con la normalidad, pues al igual que Anna y Elinor, protagonistas de las otras obras, son casi que de carácter rebelde y en cierto grado feminista, considerando la época. Hasta el momento resulta obvia la manifestación emocional y sentimental en cada personaje. Sin embargo, en casos como Persuasión, se refleja esto con constancia. En la página 41 nos dice: la obligaron a ser sensata en su juventud, y con la edad se volvía romántica, ineludible, resultado de un principio antinatural. En esta novela, desde el inicio hasta el final, hay una marcada emocionalidad producto de la persuasión y de los alcances nefastos de la misma. Esto por parte de la tutora de Anna hacia ella, quien la persuade para abandonar al hombre que la ama solo a razón de su bajo sustento económico. De hecho, 3 de las 4 obras hacen referencia directa a la temática emocional central de las mismas: la persuasión, como ya se nombró, el sentido y la sensibilidad en 2 hermanas, Elinor y Marianne, respectivamente, donde cada una hace uso de sus facetas para la toma de decisiones y demás. Por último, el orgullo de un hombre altivo y acostumbrado a que todo salga según sus ideales, y el prejuicio de una mujer que se deja llevar por las primeras impresiones, que no siempre son las correctas y apropiadas. En sentido e insensibilidad, en la página 100, nos aparece este fragmento. En ese entonces no sabía lo que era amar, pero ¿alguna vez lo he sabido? Bien puede dudarse de ello, pues si realmente hubiera amado, ¿podría acaso haber sacrificado mis sentimientos a la vanidad, a la avaricia? Austen acostumbraba a entablar estas reflexiones sobre los alcances del amor, de sus implicaciones sociales y familiares, de la forma en que se manifiesta, de esa manera inesperada y retorcida, un amor intenso y febril, ese algo más semejante a la pasionalidad real del amor, haciendo que se deje de lado la noción de los cuentos de hadas, pues en este caso la autora quería mostrar el rostro del amor idílico y del realista, haciendo énfasis en que es el segundo el que debería mostrarse y no cultivar amores sin fundamento alguno. Otro factor que es una constante es la aparición de los bailes en cada novela. Esto visto como una especie de reunión social que facilita los intercambios de cualquier tipo al reconocerse a las distintas familias de las regiones cercanas. Vamos a sacar un ejemplo en la obra de Los Watson, en la página 1. En Dee, una localidad de Surrey, iba a celebrarse el primer baile de invierno el martes 13 de octubre, y todo el mundo esperaba que fuera muy señalado. De forma confidencial, se hizo circular una larga lista de familias del condado, cuya asistencia se daba por segura. Hizo circular una larga lista de familias del condado, y había grandes esperanzas de que incluso los Osborne hicieran un acto de presencia. Después, claro está, vino la invitación de los Edwards a los Watson. Los Edwards eran gente pudiente, vivían en la ciudad y tenían carruaje propio. Los Watson vivían en un pueblo a 5 kilómetros de distancia, eran pobres y carecían de coche cerrado. Y durante los meses de invierno siempre se
que se había celebrado algún baile en el lugar, los Edwards solían invitar a los Watson a cambiarse de ropa, cenar y dormir en su casa antes de emprender el camino de vuelta. Del mismo modo, es una oportunidad única para reconocer a los solteros más codiciados de la región, ¿no? Pues como ya se comentó, las madres fijan sus miradas en los mejores partidos para sus hijas. Esto pero muy rara vez con el consentimiento de ellas. Ya con estas impresiones basadas en la emocionalidad y la participación femenina que hemos visto en estas obras seleccionadas de Austen, hay una marcada influencia machista de la época, pero es algo que justamente ella trata de mitigar a través de sus personajes protagonistas, mujeres. Realza el valor de los sentimientos y emociones tanto en las mujeres como en los mismos hombres, pues los mismos hombres son víctimas del patriarcado. En este mismo orden de ideas, la autora británica da a las mujeres diálogos bastante ilustrados y reflexivos con respecto a la mujer misma, a la sociedad, al hombre. Le da un extenso engranaje de pensamientos y palabras a la mujer, cosa que no es bien vista por los hombres. Pues sabemos que en el siglo XVIII, de finales del siglo XIX, la educación para la mujer era una consideración absurda y hasta ridícula. Esto es algo que se evidencia en un texto de Herrera, más exactamente en la página 3, un texto de Herrera. El texto de Herrera nos dice: a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, durante la regencia de Jorge III y siguiendo los preceptos ilustrados, la educación de las mujeres en Inglaterra seguía plenamente orientada a sus futuras labores de señora de la casa, esposa y madre. Cabe destacar que Jane Austen fue una mujer educada en su propio hogar, con un gusto voraz por los libros y la educación en general. Gran parte de los aspectos biográficos de ella hacen parte de cada obra, un espejo fiel de esa connotación hacia la educación, en específico de la mujer. Esto es algo que está en Persuasión, en una conversación entre Ana y el capitán. En la página 334 nos dice: tal vez, desde luego, así que, por favor, no me ponga ejemplos de todos los libros. Los hombres han tenido toda clase de ventajas sobre nosotras a la hora de contar su historia. Su educación ha sido siempre muy superior. La pluma ha estado en sus manos. No acepto que los libros prueben nada. En conclusión, las novelas de Jane Austen tienen manifestaciones de una visión de mundo ligadas a sus propias experiencias de vida, su ideología, su contexto y a ese deseo de cambio, de quiebre con la normatividad social. En esta misma línea se revela también esa forma interna de la novela que plantea Lukács, en donde habla de los aspectos biográficos que son vitales para una representación de los personajes, para hacer ese desdoblamiento entre lo ficticio y lo real. De ahí que haya una identificación del lector con los personajes, aun cuando no son reales en el plano de este mundo. Austen impregna a cada personaje un carácter psicológico diverso y marcado, desde el más relevante al que menos lo fuere, con sus propias vivencias y aspectos de una personalidad muy propia, de cosas que vivió y vivió por ella misma o de la mano de terceros. Cada obra posee una misma estructura, una familia numerosa y compuesta de mujeres en la mayoría con recursos limitados, un pueblo inglés, unos pretendientes, por lo general uno bueno y otro malo, una tragedia económica o sentimental, diálogos extensos y reflexivos sobre la filosofía de vida personal y social. También un final inesperado por la protagonista de cada obra. Austen sabe guiar al lector por un laberinto de circunstancias que atrapan y embellecen la obra.